¿Se escucha bien? Ya está. Les estaba comentando entonces de que la presión atmosférica se va a determinar a nivel del mar como 76 centímetros de mercurio, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes eso? Y lo comprobamos con un tubo de ensayo. Utilizábamos un tubo de ensayo, retiramos el aire y el mercurio se elevaba, ¿no? ¿Hasta qué altura? Hasta 76 centímetros. Pero ahora lo que vamos a ver es la presión total. Para esto, nuevamente, vamos a considerar por acá un determinado líquido. El aire, todo ese aire que contiene la atmósfera, todos esos gases, van a empezar a ejercer presión, ¿no? Y por acá viene a ser la llamada presión atmosférica. Y acá está la presión atmosférica, que viene a ser la presión del aire, o la presión que ejerce la columna de los gases que constituyen el gas, o que constituye la atmósfera, disculpen. Entonces, acá está la presión atmosférica. Si alguien me pregunta cuál es la presión en este puntito, ¿qué voy a decir yo? La presión en el punto A o la presión en la superficie del líquido simplemente va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Está visto? ¿Y cuánto vale la presión del líquido en la superficie? La presión del líquido en la superficie simplemente viene a ser igual a ¿cuánto? A 0. El líquido no ejerce presión en su propia superficie, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a sumergirse, digamos por acá, alcanzo una determinada profundidad y de pronto me voy a un punto cualesquiera, que sea el punto A, aquí el líquido está ejerciendo presión. Pero la pregunta es, ¿qué presión soporta el punto A? El punto A está soportando en total 2 presiones. La presión en el punto A se va a calcular como la llamada presión atmosférica más la presión del líquido. ¿En dónde? En el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la presión en el punto A, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si yo de repente me empiezo a sumergir mucho más y me voy por acá hasta el punto B? Pues el punto B, a mayor profundidad, va a sufrir mayor presión. ¿Por qué? Porque estoy a mayor profundidad. Y vamos a averiguar cuánto vale la presión en el punto B. Sería presión atmosférica más la presión del líquido en el punto B. Ahora, tú ya sabes cómo se calcula la presión del líquido. A mayor profundidad, mayor será la presión ejercida por el líquido. Hasta ahí está bonito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si yo lo llevamos a una dependencia gráfica respecto a la presión total? Dependencia gráfica de la presión total. Dependencia gráfica. Miren aquí, la dependencia gráfica respecto a la presión total. Entonces, si nosotros lo llevamos a una dependencia gráfica de la presión respecto a la profundidad, ¿qué voy a decir? Que cuando la profundidad es 0, la presión total sería simplemente la presión atmosférica. Mira, ve, cuando la profundidad vale 0, la presión total viene a ser la presión atmosférica. Pero a medida que usted va sumergiéndose, acá lo puede encontrar. ¿Qué digo? La presión es igual a la presión atmosférica más la presión del líquido. Pero la presión del líquido es densidad de líquido, gravedad por la profundidad. Por eso volvemos a insistir, ¿no? Si H vale 0, la presión corresponde a la presión atmosférica. Pero como esta gráfica es lineal, porque H tiene exponente 1, entonces la dependencia gráfica que me va a salir va a ser esta. ¿Ve? Ahí está, ¿verdad?
Esta es la dependencia gráfica, ¿no? Ahora, comparado a esta dependencia gráfica, mira lo que voy a decir por aquí. Voy a considerar dos puntos. Esto corresponde a una diferencia de alturas y esto corresponde a una diferencia de presiones. ¿Ha visto? Entonces, ¿cómo voy a calcular la diferencia de presiones? Siendo la diferencia de presiones igual densidad de líquido, gravedad por la diferencia de ¿qué? De alturas. ¿Correcto? Y eso lo puedo comprobar, pues, en cuanto a la diferencia de presiones. Acá, ¿verdad? Si usted resta L con L, se cancela la presión atmosférica. Y sería presión en B menos la presión en A. Entonces, si restamos, mira por acá. La diferencia de presiones entre los puntos A y B, mira cómo lo voy a calcular. La diferencia de presiones entre los puntos A y B, los puntos A y B, es, acá empezamos a colocar, presión de B menos la presión de A. Y esto sería, oye, si tú restas L con L, me va a salir la presión de líquido en B menos la presión de líquido en A, pues. ¿Y cómo se calculaba la presión de líquido? Densidad, gravedad por altura. Entonces, la presión de B menos la presión de A se va a calcular densidad, gravedad por altura, densidad, gravedad por altura, densidad, gravedad por la altura o la diferencia de alturas entre los puntos A y B, pues, que no es más que la altura entre los puntos A y B, que viene a ser la diferencia de alturas, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Y esto es el principio fundamental de la hidrostática, que la diferencia de presiones depende exclusivamente de quién, ¿no? De la diferencia de alturas entre dos puntos. Ahora, ¿qué ocurre si los puntos A y B están nivelados? Si los puntos A y B están nivelados, quiere decir que la altura vale 0. Y si la altura es 0, quiere decir que la presión en B y la presión en A, ¿cómo son? Comenten. Son iguales. Y eso es lo que plantea, pues, el principio fundamental de la hidrostática, ¿no? Cuando los puntos están nivelados para el mismo líquido, para un mismo líquido, si dos puntos están nivelados, ¿correcto? Las presiones en dichos puntos, ¿cómo son? Las presiones en dichos puntos, ¿cómo son? Son iguales. Muy bien. Son iguales. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora qué es lo que ocurre acá. Vasos comunicantes. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Para empezar a hablar de problemas de esta primera parte. ¿Ah? Vasos comunicantes. Todos presten atención, por favor, a lo que vamos a ver. ¿Ah? Imagínese usted un vaso comunicante por acá, ¿ya? Primero, hablemos de dos cuestiones. La primera cuestión es ramas abiertas. ¿Qué ocurre si tú tienes vasos comunicantes de ramas abiertas? Primero, para que sea un vaso comunicante, mira por acá, mire por aquí, ¿eh? Para que sea un vaso comunicante, escúchame por favor, para que esto sea un vaso comunicante tiene que, mira, debe haber una comunicación, ¿no? En una rama y otra rama, ¿ven? Ya está.
Voy a colocar diferentes tipos de líquidos. Le coloco por acá un líquido de color azul, que puede ser de repente agua, no sabemos qué líquido es. Bueno, ya está el líquido agregado acá. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque acá hay otro líquido. Un líquido de color verde. Ahí está, y lo tenemos. Y por acá puede ser otro líquido también, ¿no? Que hayamos colocado de esta forma, ¿no? Líquido color amarillo. Y así puedo colocar varios líquidos, ¿no es cierto? Observen, por favor, diferentes tipos de líquidos. Líquido verde, líquido amarillo, líquido azul y así, ¿no? Entonces, ¿qué yo tengo que buscar acá? Acá dice, para un mismo líquido, si estos puntos están nivelados, las presiones son iguales. Entonces te voy a preguntar acá. Esto es el líquido azul. Líquido azul. Todos los puntos nivelados del mismo líquido, las presiones tienen que ser iguales. Te pregunto yo. Si yo cojo este punto y este punto, las presiones son iguales. Pero voy a colocar justo en la interfaz. Esta interfaz viene a ser la división entre el líquido azul y el líquido verde. Muy bien, ¿qué ocurre en esta interfaz entonces? Oye, justo acá está el líquido azul. Y acá también el líquido azul. Entonces, ¿qué se entiende? Que la presión en A y la presión en B, ¿cómo van a ser? Comenten. Comenten, por favor, cómo es la presión en A y la presión en B. Se trata del mismo líquido. Al tratarse del mismo líquido, ya que están nivelados, eso es lo que dicen, para un mismo líquido, si los puntos están nivelados, las presiones en dichos puntos son, ¿qué? Son iguales. Eso quiere decir que esta línea se le llama línea isobárica. Isobárica. Bárica viene de presión, ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Que la presión en A y la presión en B son iguales. Lo voy a colocar acá. Las presiones en A y B, ¿cómo son? Son iguales. Las presiones en A y B son iguales. Acá tengo un líquido que le voy a llamar el líquido de densidad, no sabemos qué densidad es, pero voy a suponer que sea densidad 1, ¿correcto? Y tiene una altura 1. Acá hay dos líquidos. Dos líquidos, ¿eh? A él le voy a llamar densidad 2 y a él le voy a llamar densidad 3. Altura 2 y altura 3. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que la presión en A va a ser igual a la presión en B, pues. Pero aquí era igual la presión en un punto. Presión atmosférica más presión de líquido. Entonces, quiere decir que la presión en A, como está abierto, viene la atmósfera, presión atmosférica, más la presión de líquido 1, chévere, igual a la presión en B. Nuevamente, presión atmosférica, más la presión, pero acá hay dos líquidos por encima de B, pues, líquido azul, líquido amarillo. Entonces sería presión de líquido 2 más la presión de líquido 3. Hasta ahí, ¿alguna duda? Comenten, por favor. Si está tapado por un émbolo, ya ahí cambia la figura. Ya no sería pues un vaso comunicante abierto, sino estaría cerrado, ¿no? Muy bien, profe. ¿Por qué no considera el líquido azul? Sí, acá está el líquido azul. Por ejemplo, por encima del punto A está el líquido verde y está la atmósfera. Por encima de B está el líquido azul y el líquido amarillo. Ahí está. Líquido azul, líquido amarillo. Ya está. ¿Quién se cancela acá?
¿Sí o no se estaría cancelando la presión atmosférica? Chan, chan, se van, ¿no? ¿Y qué me queda? Uy, uy, uy. Presión de líquido 1. Y eso se calcula como densidad de 1, gravedad por altura 1. Presión de líquido 2, densidad, gravedad por altura 3, densidad, gravedad por altura. ¿Quién se va? La aceleración de la gravedad se cancela. ¿Y qué me queda? Mira lo que me queda. Y esto es algo interesante, ¿eh? ¿Qué se cumple cuando las ramas están abiertas? La suma de los productos. ¿La suma de los productos de quién? De la densidad. De la densidad. Escúchame. La suma de los productos de la densidad de un líquido. De líquido. Con su altura. En una rama, es igual al de la otra rama, ¿ya? Al de la otra rama. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la rama izquierda está el líquido verde. Densidad del líquido verde con su altura va a ser igual al de la otra rama. Densidad de 2, altura 2, densidad 3, altura 3. ¿Ha visto? Comente, por favor. Comente que se cumple. Que el producto de la densidad por altura en una rama va a ser igual a la suma de la densidad por altura en la otra rama. ¿Eh? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? La suma de los productos de la densidad de líquido con su altura en una rama es igual al de la otra rama. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo. No podemos irnos sin un ejemplo en esta primera parte. ¿Eh? Y acá viene el ejemplo. Un ejemplo al toque-toque. ¿Eh? Espero que ustedes lo saquen rápido. ¿Eh? A ver, ¿estás ahí, Hans? Ejemplo. Determine X. Mira lo que te pido calcular. ¿Cuánto vale X? Y acá viene, voy a colocar algo chévere nada más. ¿Ah? Bonito, bacán, bacanazo por acá, ¿ya? Mira lo que voy a colocar. ¿Ah? Mira, después no digas, profe, no estoy entendiendo. Oye, todos los casos estamos viendo que está recontra sencillo. O sea, acá no puedes fallar. ¿Ah? Por favor, así que préstame atención a lo que estamos viendo. Mira lo que voy a colocar acá. Dos líquidos. Un líquido de color azul. Chan, chan. Ya está por acá. Y acá voy a colocar un líquido de color rojo. Muy bien. Acá voy a colocar lo siguiente. Esto voy a suponer así, ya, rapidito nomás. 60 centímetros. Y acá le voy a poner X. Densidad. Densidad de 1 igual 600 kilogramos por metros cúbicos. Y densidad de 2 igual 500 kilogramos por metros cúbicos, ¿ya? Muy bien. Y la pregunta naturalmente es, ¿cuánto vale X? ¿Qué dicen ustedes, por favor? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto sale X? A ver, ¿quién lo saca? mire la teoría lo que dice. La densidad por la altura en una rama
tiene que ser igual a la densidad por la altura en la otra rama. Vamos a averiguar acá. ¿Qué se cumple? Que la presión en A y la presión en B, ¿cómo son? ¿Ah? Mismo líquido. Mismo líquido. Nunca debo olvidar eso, ¿no? Cuando están conectados, entonces la presión en A es igual a la presión en B. Eso no debo olvidarme, de cajón. De cajón. Pero ahora viene lo que se cumple. ¿Qué se cumple acá? Ramas abiertas. ¿Qué se cumple? Dilo. Líquido rojo. Muy bien. Densidad de 2 por la altura. ¿Cuánto es la altura del líquido rojo? Comente, por favor. Toda la altura del líquido rojo. ¿Sí o no sería X más 60? Ya está. Ahora me voy a la otra rama. Líquido azul, densidad de 1. ¿Y cuánto es la altura del líquido azul? Simplemente 60. ¿Ha visto? 60. ¿Cuánto vale la densidad de 2? La densidad de 2 es 500 por X más 60. Igual, densidad de 1, 600 por 60. Rápidamente de acá, chan chan, se van, ¿no? Se van. Pasa a dividir 60 dividido con 5. ¿Cuánto me sale? Si este 5 pasa a dividir. ¿Y qué me queda? X más 60. 60 dividido con 5, 12. 12 por 6, 72. Y X vale 12. ¿Qué unidades? Centímetros, ¿verdad? Porque todo acá estoy contabilizando en centímetros. Por lo tanto, X me tiene que salir en centímetros. ¿Se entendió o no, jóvenes? Comenten, por favor. Dilo. Yes. Muy bien. ¿Qué te pareció? Cada líquido con su propia altura. Cada líquido con su propia altura. No te olvides eso. Muy bien. Entonces, estamos viendo qué es lo que ocurre en un vaso comunicante. En los problemas, cuando nos colocan un problema, dice, un líquido se llena en un recipiente. No sé si ustedes han visto eso, ¿no? ¿Qué les parece si le coloco como observación? Porque he visto que muchos cometen errores, ¿no? Lo voy a colocar como una observación, ¿ya? Colocando un líquido en un recipiente. Agregando líquido lo voy a poner acá. Una observación. Todavía estamos ramas abiertas, ¿eh? Estamos en ramas abiertas. Entonces lo voy a colocar acá, agregando líquido. Sí, es muy interesante esto. Agregando líquido. Agregando líquido. Muy bien. ¿Cómo es esto de agregar un líquido? Buena pregunta, ¿no? Entonces, imagínate tú, por acá, que tenga un vaso comunicante de ramas abiertas. Mira, ve, un vaso comunicante, pero de diferentes áreas. Uy. Diferentes áreas. ¿Han visto? Una rama delgada y una rama gruesa. Claro, por ejemplo, cuando se agrega aceite, se agrega agua, no sabemos qué líquido está colocado por acá. Y voy a suponer que por acá tenga un cierto líquido. Muy bien. Mire el líquido que tengo. Chan. Ahí está. Que puede ser mercurio, no sabemos qué cosa es. Pero acá está nivelado el líquido, ¿no? Miren esto. Miren esto. Ya está. Mira, están nivelados los líquidos. Tenemos líquidos nivelados, ¿no? Hasta ahí está bonito, ¿no? Dos líquidos o un líquido nivelado. Pero vamos a suponer
Que la relación de área sea de la siguiente forma. Esto tiene un área A, y esto tiene un área n veces A. ¿Sí? ¿Cuál es la relación del área? N, pues. Un área A y un área n veces A. ¿Se puede ver ahí, por favor? Comenten, comenten. ¿Cuál es la relación del área? A, n veces A. N veces A. ¿Sí se ve, no? Parece como si estuviera junto, ¿no? N veces A. Muy bien, entonces el factor acá viene a ser el n, ¿no? N veces A. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si usted introduce otro aceite? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si usted introduce otro líquido de menor densidad? Otro líquido de menor densidad. Voy a introducir un líquido de menor densidad, menos denso. ¿Y qué ocurre si usted introduce un líquido de menor densidad? Por acá voy a colocar el líquido, ¿ya? ¿Te parece? Que lo puedes colocar por acá, por allá, no sé, eso ya depende de usted dónde lo quieras colocar, ¿no? Pero acá le voy a colocar un líquido de color rojo, ¿ya? Ahí está. ¿Te parece así? ¿Qué ocurre si usted... Claro, entonces, ahora lo que va a hacer este líquido, cuando usted lo introduce, entonces él va a empezar a empujar al líquido. De tal forma de que cuando él empuje, este líquido va a empezar a bajar. ¿Y qué ocurre con el líquido acá? Tiene que subir, ¿no? Comenten, por favor. Si acá baja, al otro lado sube, pues. Mira, voy a introducir. Miren lo que voy a hacer por acá. Escúcheme, por favor. Y así que présteme atención a lo que va a suceder. Algo chévere, bonito, pulenta por acá. Miren lo que va a suceder, ¿ya? Cuando usted introduce el líquido por acá, vamos a colocar así algo bacán. Por acá, chévere, chévere. Un poquito más acá. Ya está. Ya lo tenemos. Mira, solamente es cuestión de colocarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Acá estaban los líquidos inicialmente nivelados, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Creo que hay que dibujar doble, ¿eh? Para que se entienda mejor, voy a dibujar doble, ¿eh? Aunque acá mismo lo puedo hacer, ¿no? Me ahorro espacio. No, vamos a hacer doble, ¿ya? Para no perjudicar el dibujo, vamos a hacer doble, ¿ya? Acá mismo. Doble gráfico para que usted... Es que algunos ya de sus compañeros que han visto esto, pienso de que no se van a marear, ¿no? Pero para aquellos que son por primera vez, de repente lo están viendo, un poquito que nos mareamos, ¿no? Entonces, para evitar eso, quiero hacer en dos gráficos, ¿ya? En dos grafiquitos. Miren esto, por favor, ¿ya? Miren esto. Estoy colocando dos gráficos, ¿ah? Para ver qué es lo que va a suceder, ¿ya? Ya está. Muy bien. Acá estaba el líquido azul, ¿verdad? Hasta acá estaba el líquido azul. Entonces, voy a introducir un cierto líquido, pues. Entonces, al introducir el líquido rojo, ¿qué es lo que va a suceder? Mire lo que va a suceder. Él va a bajar y este líquido tiene que subir, ¿no?
Ahora sí, ¿ven? Ya está. Si usted introduce el líquido rojo por acá, este líquido rojo va a empezar a empujar, 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 y finalmente el líquido rojo se va a colocar por acá. ¿Han visto? Va a empezar a ocupar un lugar, ¿no? Ajá. Entonces, lo que estaba nivelado acá, este líquido baja, y ese líquido como baja por acá, tiene que subir por acá, hasta que el sistema se mantenga en equilibrio, ¿no? ¿Le podemos ver ahí? Digan, por favor, ¿se puede observar? ¿Qué es lo que se va a cumplir acá? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Escúchame, por favor, ¿eh? Si él baja una columna H, ¿ya? Si él baja un H, él tiene que subir, mira, sube más pequeño, ¿no? Oye, profesor, la relación de áreas, el área vale A y el área vale N veces A. Entonces, ¿qué debe ocurrir acá? El volumen que baja tiene que ser igual al volumen que sube. El volumen que baja es igual al volumen que sube. Y para que el volumen, y hablando de volumen, ¿cómo se calcula el volumen? A por H. El volumen sería el por E. Y para que me salga lo mismo, esa alturita tiene que ser H sobre N. ¿Ha visto? Comente, por favor. Comente. A ver, no le creo, profesor. Multiplica, pues. L con L sale A por H. Si tú multiplicas L con L, se cancela N y me queda A por H, lo mismo. La altura que baja es igual a la altura que sube. Pero yo te voy a preguntar acá. Nuevamente estamos en un vaso comunicante acá. ¿Te acuerdas qué se cumplía cuando tenía un vaso comunicante? Que la presión en este puntito y la presión en este punto, como tienen que ser, iguales. Escúchame, por favor. Acá viene algo interesante, ¿no? Si acá le llamas M y acá le llamas N, la presión en M y la presión en N, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué se cumple? Profe, se cumplía, brazos abiertos, de frente, se cumple. Mira, líquido rojo, densidad de líquido rojo, que le voy a llamar densidad de 1, y ahí le voy a llamar densidad de 2. Densidad de 1 por la altura, que vamos a suponer que toda esta altura valga H mayúscula. H es igual al otro lado, densidad 2 por la altura, pero la altura sería H más H sobre N, ¿no? ¿Se puede verificar, por favor? Comenten, por favor. Digan. Mira, ve, el rojo con su altura, toda la altura de rojo que vale H, y el azul con su altura desde M, que viene a ser H más H sobre N. Comente. Claro, simplificando la aceleración de la gravedad. Eso hemos visto, pues. De acá lo estamos utilizando, ¿no? Este líquido con su altura, este líquido con su propia altura. Cada líquido con su propia altura, ¿no? Y eso es lo que se va a cumplir. Comenten, comenten, por favor. Comenten, jóvenes. Digan. Ya es. Ahora sí, veamos qué ocurre si tenemos brazos cerrados. Ya está con ramas abiertas, ¿eh? Agregando líquido en una rama abierta. Ahora veamos brazos cerrados, ¿ya? La B. Rama cerrada. ¿Qué sucede si aparece una rama cerrada? Rama cerrada. Que puede ser las dos ramas o solamente una sola rama, ¿no? Mire esto. Por acá voy a colocar una rama abierta. Se va a comunicar por acá. Chan, chan. Y por acá ya está.
Y por acá está un gas encerrado, ¿no? Cerrado, rama cerrada. Hay que colocar diferentes líquidos. ¿Qué te parece si acá coloco un líquido de color azul hasta acá? Y por acá voy a colocar otro líquido de color rojo, que puede ser así, ¿no? Muy bien. Primero, mismo líquido, líquido iguales, la interfaz, ¿qué significa respecto a este punto? Uy, mal dibujado, ahora sí, ¿no? Ya está. ¿Qué significa respecto a este punto? Que la presión en A y la presión en B, ¿cómo son? A y B. La presión en A va a ser igual a la presión en B. Pues acá está el gas, este es gas. Gas. Por encima de A le voy a poner líquido 1 y acá líquido 2. Encima de A está abierto. Y cuando está abierto, viene a estar la presión atmosférica más presión del líquido 1. Va a ser igual a la presión en B. Pero por encima de B está el gas. Sería presión del gas más la presión del líquido. ¿Pero qué líquido es? El líquido 2. Y de ahí reemplazar, ¿no?, los valores, ¿no? Muy bien. Entonces, por encima de B tenemos al líquido 2 y tenemos también la presión del gas, ¿no? Ya está. Ahora sí, vamos a resolver los problemas. ¿Qué te parece si resolvemos por acá el problema número 1? ¿Qué dice la 1? ¿Resolvemos los pares o impares? ¿Qué dicen ustedes? Comenten. Todos dicen, ¿no? Todos. Ya resolvamos todo. Mira lo que dice el problema número 1. Tenemos el material, a ver, jóvenes, todo por favor con el problema 1. Todos los naturales, puede ser, todos los naturales. La 1, la C dice, ¿no? Todos los naturales. Moscas son ustedes, ¿no? Impares para avanzar. Vamos a ver, ¿ya? La 1. ¿Cuál es la presión máxima de un sólido? Vamos a averiguar cuando nos dan un sólido en forma de paralelepípedo. Escúcheme, por favor. Tengo un sólido en forma de un paralelepípedo. Escúcheme, por favor. En el caso de sólidos en forma de paralelepípedo, escúcheme, por favor. Problema número 1. Importante. Siempre hay que poner importante, ¿eh? Importante. ¿Qué es lo importante acá? Oye, tengo un sólido por acá. Ahí está el sólido. Sólido en forma de un paralelepípedo, ¿ya? Muy bien. Sólido en forma de un paralelepípedo. También puede ser un sólido en forma de un cilindro. También. Vamos a averiguar cómo se calcula la presión. Oye, la presión que ejerce se calcula como la fuerza normal entre el área. ¿Contentos ahí? Fuerza normal entre el área. Pero la fuerza normal viene a ser igual al peso del cuerpo, dividido con el área. Si tú multiplicas por H, divides con H, ¿cómo sería? Presión sería mg por H, dividido con A por H, para que no se altere. Y este es volumen. Volumen. Masa sobre volumen. A, densidad del sólido. Gravedad por la altura. Pero eso solamente se cumple cuando el sólido tiene la forma de un paralelepípedo. ¿Me estás escuchando ahí, Tamayo? Catherine, ¿me escuchan? Cuando el sólido tiene la forma de un paralelepípedo o un cilindro,
cómo se calcula la presión que ejerce el sólido. Entonces, esto solo se cumple, esto solo se cumple cuando el sólido tiene la forma de ¿qué? Tiene la forma de un paralelepípedo. O cilindro, ¿no? O un cilindro. ¿Me está escuchando ahí? ¿Me están escuchando, jóvenes? Está en el drive. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, todos. Te pregunto. La presión que ejerce el sólido, ¿cómo se calcula? Densidad, gravedad por altura. No te olvides, ¿eh? Densidad, gravedad por altura. Te voy a preguntar entonces, acá te pregunto, jóvenes, quiero preguntarte yo, ¿cuándo la presión del sólido va a ser máxima? ¿Cuándo la presión que ejerce un sólido es máxima? Depende de la altura, mira, de un paralelepípedo. La presión va a ser máxima, no va a depender del área. No va a depender del área. Cuando es un paralelepípedo, depende de quién, ¿ah? De la altura. ¿Me entiende? Entonces la pregunta es, ¿en qué casos el sólido va a ejercer mayor presión? Depende de su altura. Cuando está echado, cuando está así, o cuando está así. Diga, por favor, si esto fuera un sólido, ¿eh? Cuando echado ejerce más presión, analízalo bien, Isaac. Depende de la altura. A mayor altura, mayor presión. Pues. A mayor altura, mayor presión. Entonces, ¿cómo tiene que estar el sólido? Parado, ¿no es cierto? Debe estar parado. Ahora, si usted no quiere analizarlo así, tú tendrías que decir, como la presión es el peso sobre el área tiene que ser la menor. La menor área se va a producir cuando el sólido esté parado también. Pues. Menos área de contacto. Si está echado, el área de contacto es mayor, ¿no? Por ejemplo, en la figura, lo que estoy observando es que el área de contacto es mayor, porque está echado. Entonces, lo que tengo que hacer es parar, pues, el sólido. Si usted para el sólido, o sea, si no quiero hacerlo así, si lo quiero hacer con la forma normal, analizando por acá, tendríamos más o menos el sólido así, ¿ve? Ahí está el sólido. Ya tengo el sólido parado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué digo yo? Menor área de contacto. ¿Cuánto vale la menor área de contacto? Acá está parado, Menor área de contacto. ¿Cuánto es la menor área de contacto? Menor área de contacto. ¿Cuál es la menor área de contacto? Todos. Cuando está parado. Pero ¿cómo se calcula el área? Pues, esto vale 10 y esto vale 5 centímetros. 5 centímetros. 10 centímetros. Espérate, tiene que estar en metros, Tiene que estar en metros. A ver, ayúdeme. ¿Cuánto sale? 10 centímetros, 5 centímetros. Ayude, pues. Para pasar a metros, lo divido con 100 y lo divido con 100. Sería 5 sobre 100 por 10 sobre 100. Se va, ¿cuánto me queda? El área, ¿cuánto me quedaría? Sería 0,005, ¿no? Muy bien. Entonces, el área de contacto sería 0,005.
metros al cuadrado. Ya tengo. Ahora sí, ¿cuánto vale el peso de la caja? El peso de la caja, ¿cuánto es? El peso es igual a 50 newton. Voy a preguntarte acá. La presión, fuerza normal sobre el área, 50 sobre 0,05. ¿Cuánto sale, por favor? Digan. Si tú lo divides con la calculadora que tienes en la casa, nos va a salir 10.000. 10.000, pero 10.000 es lo mismo decir 10 kilopascales. Ah, no, pero está como así nomás, ¿no? Está como unidad normal, ¿no? En pascales, entonces sería 10.000. 10 por 10 al cubo pascales, ¿no? ¿Qué marcamos como respuesta? A ver, comenten. La C. Sale 10.000. ¿Eh? ¿Dudas hasta ahí? Digan, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? Muy bien, vamos a continuar, ¿ya? Ya está. Mira, esto es importante, ¿ya? Cuando usted tenga, por ejemplo, un sólido, la presión se calcula como densidad gravedad por altura, ¿ya? No te olvides. Pero siempre y cuando tenga la forma de un paralelepípedo. De frente, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver por acá qué nos dice el problema número 2, ¿ya? Problema 2. Mire lo que nos dice el problema 2. ¿Eh? En el problema 2 hay algo interesante también, ¿no? ¿Por qué? Porque en este problema nos dice, nos dan un plano inclinado. Le voy a colocar acá el plano inclinado. ¿Y cuánto es la inclinación del plano? 37 grados. 37 grados. Problema número 2. Ahora, ¿qué es lo que tengo en el problema 2? Tengo una caja, ahí está la caja, lo acabo de dibujar la caja. Y acá hay una cuerda que lo está jalando. Una cuerda que lo jala así, ¿no? Esto es desde una vista transversal, ¿no? ¿Se puede verificar ahí? Comenten, por favor. Comenten. Claro, porque si usted dice, profe, no la veo. ¿Cómo que no la ves? Sí la ves. Por ejemplo, acá yo puedo colocar una cajita de esta forma, ¿no? Miren, observen. Ahí se ve el plano inclinado, ¿no? Lo he inclinado, ¿eh? Entonces, oye, pero si yo, por ejemplo, lo veo de forma transversal, quiero que observes esto. ¿Eh? ¿Qué ves si yo lo pongo en forma transversal? ¿Ves una raya? Claro, ahí sería, ¿no? ¿Qué ves ahí? Un plano inclinado. ¿Lo notas ahí? Claro que tendría que poner así más o menos, ¿no? Viéndolo así, ¿cómo sería esto? Así, ¿no? A ver, más o menos así. Ahí está el plano inclinado, ¿no? Ahí lo podemos ver. ¿Ve? Pero si usted lo ve de forma transversal, ¿qué ves ahí? Ves una línea recta, inclinada, y la caja, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Obsérvalo de nuevo. Muy bien. Entonces, así es como nosotros vamos a tener el plano inclinado, ¿no? Ya está ya. Entonces, sigamos por acá. Mira lo que dice. Un cubo de 50 centímetros de arista. Entonces, rápidamente, si la arista vale 50 centímetros, puedo calcular el área. La arista del cubo. La arista del cubo, ¿cuánto dice que vale la arista? L igual 0,5 metros. Entonces, el área de contacto. ¿Cuánto es el área de contacto?
¿cuánto sería el área de contacto? L elevado. Y esto es 0,05 metros cuadrados. ¿Así sería? Comente. 25, ¿ya ves? ¿Ya ves? Tenía que elevarlo, ¿no? 0,5 por 0,5 sería 0,25, ¿no? Entonces ya tengo ya acá lo que es el área de contacto. Lo que me falta es la normal, porque la presión es la fuerza normal sobre el área. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos el peso, pues. Tenemos el peso de 200 newton. Y acá le coloco, ¿no? 200. Y acá está la normal que hinca el cuerpo, ¿no? Tú ya lo conoces, ¿ah? Esto se llama normal, ¿no? Fuerza normal. Y acá está la tensión, pues. El ángulo está por acá, 37 grados. ¿Qué tengo que hacer? Descomponer recontra conocidazo. 5 por 4. Coloco la cruz, profesor. Ya, muy bien. Colocamos la cruz. Una vez que coloque la cruz, tengo que colocar sus componentes. Conocido, ¿no? 1, touch. Ahí están las dos componentes. 5 por 40, 3 por 40, 4 por 40. O sea, esta componente vale ¿cuánto? 160. Él no me interesa porque a mí me interesa cuánto vale la normal. Entonces, ¿cuánto nos ha salido la normal? 160. El área de contacto, 0,25. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Cuánto sale? Todos. Calculadora en la mano, ¿cuánto sale? Mencione. A ver, divida pues con su 640. Muy bien, Hans. Oye, Hans, de tiempo, ¿ah? De tiempo, Hans. 640 pascales, ¿verdad? Qué bacán. A ver, sigamos. La 3. ¿Qué dice el tercer problema? ¿Qué hay en la 3? La barra AB de la figura de peso despreciable. Dice el peso W es 360 newton. Determina la presión que ejerce dicha barra sobre la pared si la sección recta cuadrada, dice que vale 3 centímetros de lado. Entonces, yo te pregunto, te voy a preguntar acá, ¿cómo es? Usted lo ve así, pues una línea recta, pero si lo ves así, tiene forma, ¿no es cierto? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por acá. La sección recta cuadrada de la barra, ¿no? Te lo voy a colocar acá. Acá está la barra. Oye, acá viene la barra. Ah, pero esto tiene una sección recta cuadrada, ¿no es cierto? Sección recta cuadrada. O sea, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo ves? Si está la pared por acá, usted está viendo así, como si fuese una línea recta, ¿no? ¿No es cierto? Lo vemos así, ¿verdad? ¿Ve? Ahí lo ves. Así lo vemos, ¿no? Una pared, el dibujo, ¿verdad? Pero si usted lo ve así, chan, chan, se estaba escondiendo, ¿no? ¿Ve? Porque ahí lo ves así, como si fuese una línea recta. Porque lo está viendo de forma lateral. Si lo vemos de forma transversal, tiene lados, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Entonces, con esto tú puedes calcular cuánto vale el área de contacto. ¿Cuánto sería el área de contacto? Como la arista es como la arista cuadrada, así dice, ¿no? Dice como el lado del cuadrado, así dice, el lado del cuadrado es el igual
0,03, que es 3 centímetros. Entonces, su área de contacto, ¿cuánto vale? El área de contacto, dígalo por favor. ¿Cuánto sería el área de contacto? L elevado. ¿Pero cuánto es esto? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto sale? Feísimo, ¿no? 0,00003. ¿Cuánto sale? 0,009, ¿no? Así sería, comente. Ya está. Ahora, veamos por acá, ¿ya? Por acá tenemos la barra. Está apoyado por acá, así. Un bloquecito. Chévere. Pero este bloque tiene un peso, pues. Y el peso es 360. Por acá está una cuerda, cuya tensión vale T. Ángulo 53 grados. Y acá viene la normal, ¿no? Porque la barra no tiene peso, ¿eh? La normal. Qué chévere. Ahí lo tenemos, ¿no? Comenten, por favor. Ahí está la normal, ¿no? La barra no tiene peso, por si acaso. El peso de la barra vale 0. No tiene peso. Muy bien. ¿Cuántas fuerzas tenemos acá? Al toque-toque. Debo formar un triángulo, porque está en equilibrio. Si está en equilibrio, formo un triángulo. Y esto sería más o menos así, ¿ve? Tensión, qué chévere. Para abajo, 360. A la derecha, la normal, qué bacán. Oye, qué bonito, 53. ¿Es conocido o no es conocido? Acá sería 4 por 9, 3 por 9. Entonces quiere decir que la acá vale 270 newton. Correcto, ya tengo la normal, ¿eh? Ahora sí, luego la presión. ¿Cómo calculo la presión? La presión se calcula como la fuerza normal sobre área. Y la fuerza normal es 270. Y el área es 0,0009, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 300 kilopascales, ¿no es cierto? 300 kilopascales. Muy bien, ¿se entendió? Comente, por favor. ¿Entendimos esa parte? A ver, Elizabeth, ¿qué dice? Muy bien. Muy bien. Vamos a hablar ahora del problema 6, ¿ya? Porque tú vas a resolver la número 4 y la número 5. Problema número 6. ¿Qué dice el problema 6? Ah, mira, Hans ya lo resolvió. Dice que salen las dos, salen la E y la E, ¿no? Bien, Hans. Vamos a ver qué dice la 6, ¿ya? Problema 6. ¿Qué es lo que nos plantea la número 6? Dice, considerando que la masa de la atmósfera terrestre se distribuye uniformemente, estime el orden de magnitud para esta masa. Considere que una atmósfera es, ¿cuánto es una atmósfera? 100.000 pascales, o sea, 10 a la quinta pascales, ¿no? Y el radio terrestre, ¿de cuánto es? De 6.400 kilómetros, ¿no? Muy bien, me piden estimar nada más, ¿ah? Me piden estimar. Estime, o sea, lo que tengo que hacer es calcular un estimado, o sea, un aproximado, ¿no? De cuánto más o menos sería la presión atmosférica, ¿no? ¿Cómo se calcularía la presión atmosférica? Como el peso
¿Sobre quién? Sobre el área de contacto. ¿Y cuánto sería el área de contacto en toda la superficie terrestre? Vamos a estimar, no es que me va a dar un valor exacto, ¿no? Porque tú sabes muy bien que toda la capa terrestre, oye, la aceleración de la gravedad es diferente en cada uno de los puntos. Entonces yo tengo que buscar un estimado, un valor aprox, una estimación, ¿no? ¿Ya? No me piden un valor real, ¿no? Sino una estimación. Un valor que puede ser, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces vamos a buscar un estimado, ¿ya? Te voy a preguntar. Acá tenemos, chan chan, la Tierra. Ahí está la Tierra, ¿ya? Muy bien, la Tierra tiene un radio, pues. Radio R. La Tierra, como tú ya lo sabes, es... Ahí está la Tierra, ¿no? ¿Sí? Una esfera. Muy bien. Está la Tierra. Y por encima de la Tierra está la atmósfera. Acá viene la atmósfera. Vamos a ponerlo por acá todo. La atmósfera, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces la atmósfera está ejerciendo presión. Vamos a poner así. Ahí está. Todo esto viene a ser la capa atmosférica que va a ejercer presión, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Muy bien. ¿Sí? ¿Se puede ver? Todo el aire o todos los gases generando presión sobre la Tierra, ¿no? Muy bien. Oye, yo te pregunto acá. Vamos a buscar un estimado, o sea, un aprox por ahí, ¿no? Entonces, todo esto sería la columna del aire. Entonces, todo esto sería el peso. Peso, 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 peso y el peso. Que vamos a considerar que la aceleración de la gravedad sea pues constante, porque estamos buscando un estimado, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí, ¿eh? ¿Cómo se calcularía la presión atmosférica con ese estimado? El peso sobre el área de contacto. Área de la Tierra, ¿no? De la Tierra. Pero si la Tierra lo consideramos una esfera, entonces, ¿cómo sería? Y a propósito, ¿cuánto vale la presión atmosférica? 10 a la quinta, ¿no? Eso es lo que dice, 100.000 pascales, o sea, 10 a la quinta. mg, la gravedad 9,8, aprox. El área de la Tierra es 4pi por r al cuadrado, pero el radio de la Tierra vale 6.400. Ahí está. Pero elevado, ¿no? El área es 4pi r al cuadrado, ¿ya? Esto, el área, se calcula como 4pi r al cuadrado. Muy bien, el área de la Tierra. Muy bien, a ver, ¿cuánto sale, por favor? Esto pasa a multiplicar, lo divido, un aprox. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Esto es 10 a la quinta. ¿Cuánto es 64 elevado al cuadrado? Por favor, ayúdame. Calculadora, pues. Ayuda. Ayuya. A ver. 64 elevado por 4. 64 elevado por 4. Ya, 64 elevado es 4096. Muy bien. Ahora multiplícalo por 4. Y multiplícalo por 3,14, ¿no? A ver, calculadora, jóvenes, ¿cuánto sale? Ah, pues, no me digas que no tienes calculadora.
Y luego lo divido con 9,81 para sacar un estimado, ¿ya? ¿Cuánto es ese estimado? A ver, ¿quién me ayuda? No es que sea exacto, ¿no? Su masa, ¿no? A ver, acá sería 10 a la 5. 10 al cubo por 10 a la 2, 10 a la 5. Elevado 10 a la 10. Pasa a multiplicar 10 a la 5 por 10 a la 10, 10 a la 15. Muy bien. Ah, mira, ve, me sale 5,2 dividido con 9,8. Hans, ya pasando a dividir. Mira lo que ha salido. 5,2 por 10 a la 18 kilogramos. Entonces, ¿cuál es el estimado? El estimado es esto, pues. ¿Ya? ¿Cuánto es la masa estimada? La masa estimada sería 10 a la 18 kilogramos, ¿ya? Entonces, esto sería nuestra masa estimada, ¿ya? Masa estimada. ¿Cuánto es la masa estimada entonces? 10 a la 18 kilogramos. ¿Sí? Masa estimada. O sea, por ahí un valor que se acerque, ¿no? Estamos estimando, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice el problema número 7? La presión del aire dentro de la casa, cerrada herméticamente. A ver, antes, ¿se entendió, jóvenes? Comenten, por favor, la número 6. ¿Sí? Ya está. Ahora, quiero que veas algo interesante acá, ¿ya? Que viene a ser el problema número 7. Ustedes, no sé si alguna vez en su vida habrán sentido como que la puerta se tiende a abrir. Estamos en casa y de pronto la puerta se abre. En la noche. Se abrió la puerta. Y al ver eso, ¿qué hacemos? ¡Uy! Nos impresionamos. Y algunos salen corriendo, ¿no? Están penando, dice, ¿no? No es que estén penando, ¿no? Es que hay una diferencia de presiones. O están robando. También puede ser esa, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de la diferencia de presiones. ¿Qué va a ocurrir acá? Miren lo que dice. La presión del aire dentro de una casa es igual a 0,99 P. Entonces vamos a colocar por acá. Problema número 7. La presión del aire dentro de una casa. Te voy a colocar acá la casita. Acá dibujo mi casa. Chan, chan. Un cuarto. Ahí está mi cuarto. La casa. Dentro. Ya está. Mira lo que nos dice. La presión del aire dentro de una casa. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la presión del aire dentro de la casa? ¿Alguien me puede decir? 0,99 pascales. Muy bien. Dentro de la casa es 0,99 pascales. No, perdón, 0,99 P. Y la presión atmosférica vale P. Acá está tu puerta. Esta es la puerta, ¿ve? Escúchame. Ahí está tu puerta. Ya está. La presión interior, ahí está la presión interior, dentro de la casa. Presión interior es 0,99 P. Presión exterior, que viene a ser la presión atmosférica, es igual a P. Esto es la presión que hay atmosférica. Ya está. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica vale P y la presión interior 0,99 P. Yo te pregunto, jóvenes, si esta es tu puerta,
Oye, y la puerta, por ejemplo, se abre para adentro. Esto quiere decir que la puerta se va a abrir solito. Se abre. ¿Por qué se abre? Porque la presión atmosférica es mayor que la presión interior. Pero ¿qué ocurre si la puerta se abre hacia afuera? Tú tienes tu casa, pues, tienes su cuarto. Hay algunas puertas que se abren hacia la calle, hay otras puertas que se abren hacia adentro. No sé si habrás notado eso en algún cuarto, ¿no? Tu puerta se abre hacia la calle o tu puerta se abre hacia adentro de tu cuarto. ¿Has notado eso alguna vez? Comenten. Comenten, por favor, comenten rapidito. Digan, claro, ¿no? ¿Han notado que la puerta se puede abrir hacia adentro o como también se puede abrir hacia afuera? En el caso de las casas, la puerta se abre ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, ¿no? En el caso de algunas casas o en el caso de otras casas se abre hacia adentro, ¿no? Bueno, pero la cuestión está acá. ¿Qué fuerza debo ejercer para abrir la puerta? Oye, yo te pregunto acá. Si yo quiero abrir esta puerta, él tiene que igualarse a él, pues. Entonces, para abrir la puerta, oye, la presión interior y la presión exterior tienen que ser iguales, ¿o no? Pero como la presión interior es menor, yo tengo que ejercer presión. ¿Para qué? Para contrarrestar a la presión exterior, pues. Entonces, es lo que voy a decir por acá, pues. Oye, para abrir la puerta, para abrir la puerta, entonces, ¿qué debe ocurrir? La presión exterior e interior, ¿cómo tienen que ser? Deben ser iguales. Deben ser iguales. ¿Verdad? La presión exterior y la presión interior deben ser iguales. Pero ocurre que acá manda la presión exterior, pues, porque vale P. En cambio, la presión interior vale 0,99 P. Entonces, debemos adicionar. Entonces, para igualarlas, debemos adicionar. ¿Cuánto debemos adicionar? Debemos adicionar. Ayuya, dice, ¿no? ¿Cuánto le debo de adicionar? Réstelo, por favor. ¿Cuánto es? S, presión adicional. ¿Cuánto es? Dígalo. 0,01 P. ¿Verdad? Debo adicionar 0,01 P. Muy bien. Pero esto se calcula como la fuerza que ejerce la persona sobre el área. Fuerza entre área. 0,01 por P. ¿Y cuánto vale P? Una atmósfera. ¿Y cuánto es una atmósfera? Acá lo voy a poner. Una atmósfera. Sigamos. Fuerza sobre el área. El área de la puerta. 0,01. ¿Cuánto vale la atmósfera? 101,3 kilos. Ahí está. Ya está. ¿Se acuerdan? La presión atmosférica vale 101,3. Ya está. A ver, ¿cuánto sale, por favor? Ayuya, dice, ¿no? Él con él sería 10 por él. Multiplicado por 2, ¿cuánto me sale la fuerza? Dígalo. A ver, ¿tienen calculadora, jóvenes? ¿Cuánto sale? 2026. Muy bien. 2026. ¿Dudas hasta ahí? Comenten. ¿Dudas? Digan, por favor, ¿alguna duda hasta ahí?
Muy bien, problema número 8, no hay dudas, ¿no? Problema 8. ¿Qué dice el problema número 8? Rapidísimo, ¿ya? Rapidísimo. Dice que la presión atmosférica es igual a 10 a la 5 pascales, ¿no? Vamos a hablar de la presión o de la proposición número 1, ¿ya? Miren todos, ¿ah? Proposición número 1. Proposición número 1. La presión atmosférica en función de la altitud. Te voy a explicar. Por ejemplo, acá está, a nivel del mar, y vamos subiendo, ¿no? Los cerros, vamos subiendo los cerros, y por acá de repente llegamos a Ticlio. Imagínate, yendo hasta Ticlio, ¿no? O de repente me voy yendo hasta Puno, también puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir por acá? Escúchame, por favor, ¿ya? Mira, ocurre lo siguiente, ¿ve? Que acá estamos a nivel del mar. Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica, todo esto es la columna del gas. ¿Ha visto? Entonces, acá la presión atmosférica es igual 10 a la quinta pascales, aproximadamente, ¿eh? Esto es a nivel del mar. A nivel del mar, la presión atmosférica es 10 a la quinta pascal, aproximadamente. En realidad su valor es 101,3. Pero si yo lo quiero llevar con, digamos, notación científica, sería 10 a la 5, ¿ya? Muy bien. Además, en el problema nos dice que la presión atmosférica es igual a 10 a la 5 pascal. Este es a nivel del mar. Pues yo te pregunto, ¿qué ocurre si usted empieza a subir, irse a Huancayo, nos vamos a Ticlio y seguimos subiendo? ¿Qué ocurre con la presión atmosférica? Comenten. Comenten. Por ejemplo, en la sierra, estamos a mayor altitud. ¿Ve? Mientras, si tú observas, toda la columna del gas presiona sobre nuestro cuerpo. Pero cuando usted va subiendo, la columna del gas se va reduciendo. Y al reducirse la columna del gas, la presión va a disminuir. Por ejemplo, yo quiero saber a una altitud. Quiero saber cuánto vale la presión atmosférica a una determinada altitud. Pues, H. ¿Ya? Se puede hacer demostraciones, pero para eso tendríamos que utilizar ecuaciones diferenciales con integral, ¿no? Entonces, como no hemos hecho eso, quiere decir que la presión atmosférica a una altura H, a una altitud H, se va a calcular como la presión P sub 0. Esto viene a ser P sub 0. Mira cómo se calcula. P sub 0 multiplicado por E elevado a la menos, ahí está, un H sobre 8,85. ¿Ah? Aproximadamente. ¿Ah? Muy bien. Entonces quiere decir que la presión atmosférica disminuye con la altitud. Ya está. Entonces lo voy a colocar aquí. La presión atmosférica disminuye con la altitud, ¿ya? Con la altitud. Ya está. Con la altitud. Ahora, mira lo que nos dice la proposición 1. Y H está en kilómetros, por si acaso. Donde H está en kilómetros. H en kilómetros. ¿Ya? Eso me faltó agregar ahí. Muy bien, disminuye de forma no lineal, correcto.
Correcto, Luis. No disminuye en forma lineal. ¿Eh? Mira, ve. Es una cantidad exponencial, ¿no? Muy bien, vamos a ver por aquí. ¿Qué dice? Entonces, para cada 8,85, si H es igual a 8,85 kilómetros, ¿qué se tiene? Se tiene, a ver, ayúdeme por favor, que la presión atmosférica va a ser igual a P sub 0 por E. Yo te pregunto, si H es 8,85, mira, ve, se cancela, me queda menos 1. E a la menos 1. O sea, P sub 0 sobre E. ¿Verdad? Pero ¿cuánto vale el E, por favor? A ver, ¿quién me dice? El E es el número neperiano. Ya les enseñaron, ¿verdad? Claro, 2,71. A ver, ayúdeme. ¿Cuánto es 1 entre 2,71? A ver, ayude. Divida, pues. 1 entre 2,71. 0,369. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Aprox. ¿Sí? ¿Seguro? Porque el número neperiano es mucho más grande, ¿no? Ahora sí. Aproximadamente es 0,367, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿eh? Esto nos va a dar que la presión atmosférica va a ser igual a 0,367, pues. 367 P sub 0. Y esto es lo que va a disminuir, ¿no? Lo que digo acá. Cada H igual 8,55 kilómetros, disminuye en cuánto? Disminuye en 0,367, ¿no? ¿Se entiende? Comente, por favor. Comente. Ya esto. Eso es la cantidad que va a ir disminuyendo, ¿no? Ya está. Ya está la proposición número 1. Entonces, la 1 sería verdadero, ¿no es cierto? Cada H igual 8,85 disminuye en 0,367, ¿no? Muy bien, ¿qué dice la número 2? 1 milímetro de mercurio. ¿Qué es 1 milímetro de mercurio? Vamos a averiguarlo acá. Todos, por favor, proposición 2. Proposición número 2. Yo te voy a preguntar, a ver, no me digas que ya te olvidaste, ¿sabes? La 1 es verdadero, la 2 no lo sabemos, todavía no hemos hecho la 2, pero yo te tengo que preguntar acá en la proposición número 2. Te pregunto, ¿te acuerdas la tabla que habíamos colocado? La presión atmosférica, ¿a cuánto equivale en centímetros de mercurio? Ah, muy bien. 76 centímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Pero tú sabías que un centímetro tiene 10 milímetros, por eso que en química dicen 760 milímetros de mercurio, pero no saben de dónde sale. Solamente se guían, ¿no?, de esos valores, ¿no? Claro que ellos lo ven en laboratorio también, ¿no? Pero no hacen las mediciones, ¿por qué? Las demostraciones no las hacen, ¿no? Entonces vamos a ver por aquí, ¿eh? Claro, experimentalmente sí, pues, obvio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la presión atmosférica? La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Correcto ahí? Pero, la presión atmosférica, tú sabes perfectamente que es 101,3 kilopascales, o sea, por 10 al cubo, pascales. Quiero que me ayudes a dividir. Pásalo a dividir. A ver, todos con la calculadora. Ahí está. Dividido entre 760. Te ayudo. Un 0 se va. ¿Cuánto equivale 1 milímetro de mercurio? Comente. ¿A cuánto es 1 milímetro de mercurio? ¿A cuánto equivale?
Divida. A ver, ¿quién me dice, por favor? A ver, ayúdeme. ¿Cuánto sale? 133,2, ¿no? Aprox. ¿Cuánto sale? 33,2. A menos que esto sea 10 a la quinta, ¿no? Si fuera 10 a la quinta, ay, chuña, casi cometo el error. Nadie me dijo nada. ¿Cuánto vale la presión atmosférica según el dato del problema? ¿Ves? Yo tengo que considerar el dato. Yo tengo que considerar el dato, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto es el dato según el problema? 10 a la quinta. Nadie dijo nada. ¿eh? Nadie se dio cuenta. 10 a la quinta pascales. En el dato del problema dice así, ¿eh? ¿Ya ves cómo no te das cuenta? Al inicio dice, ¿no? Léelo. Considere que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Pues eso es lo que dice. Ya, muy bien. Esto sería 100.000 entre 760. Un 10 se va. Sería 10.000 entre 76. ¿Cuánto sale? Divídalo, por favor. Ahora sí. Entonces quiere decir que 1 milímetro de mercurio equivale a ¿cuánto? A 131,57 pascales. ¿Correcto? ¿Sale o no sale? Diga. Verdadero, verdura. ¿Ves? Casi cometemos el error, ¿no? Por no considerar lo que dice el problema. ¿Qué dice la proposición número 3? Proposición número 3. ¿Qué plantea la tercera proposición? Dice, a nivel del mar soportamos fuerza sobre nuestra cabeza. Vamos a ver. Acá está nuestra cabecita. Chon, 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 chon. Acá está la atmósfera sobre nuestra cabeza. Presión atmosférica, que se calcula como la fuerza que genera la atmósfera sobre el área de nuestra cabeza. Área de la cabeza. Área de la cabeza. ¿Cuánto vale el área de la cabeza? Él pasa a multiplicar. Esto vale 10 a la quinta por el área. ¿Pero cuánto vale el área de la cabeza? 20 centímetros cuadrados. Espérate. Centímetro es 10 a la menos 2. Si lo elevamos, 10 a la menos 4, ¿ya? Entonces sería 20 por 10 a la menos 4. Ya es. Y esta es la fuerza, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza, por favor? Sería 200 newtazos. Y esto sería verdura. Ah, no, falso. Ay, chuñas. ¿Seguro? Falsedades. Muy bien. Porque acá dice 2000, ¿no? ¿Soportamos 2000 newton? No. ¿Soportamos cuánto? 200 newton, ¿no es cierto? 200 newton. Muy bien, falso. Entonces, ¿qué marcamos como respuesta ahí? Verdadero, verdadero, falso. La C, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, el SAS lo está afectando. ¿Qué pasa? Ahí está. Nada. Ahora sí. ¿Qué dice el problema número 9? Pero estamos viendo dónde hemos cometido el error, ¿no? El error ha sido no considerar que la presión atmosférica, de acuerdo al dato, porque te daban de dato, era 10 a la quinta. Yo le había colocado su valor real. Y su valor real, aproximadamente 101,3, ¿no? Kilopascales, ¿ya? ¿Qué dice la número 9? Hay dos respuestas en la 9, ¿ah? Uno de sus compañeros me dice la E y otro me dice la D. Vamos a averiguar cuál es, ¿ya? Dice, señale las proposiciones correctas. ¿La presión atmosférica en la sierra es mayor que en la costa? No, no, no. Disminuye con la altitud. Y si disminuye con la altitud, en la sierra es menor, pues. Entonces, ¿qué decimos en la proposición número 1? Proposición número 2 sería falso, ¿no? La proposición
número 1 es falso. Muy bien, ¿y por qué es falso? Porque la presión disminuye con la altitud, ¿no? La presión disminuye con la altitud. Con la altitud. ¿Y quién tiene mayor altitud? La sierra. Entonces quiere decir que la presión en la costa es mayor que la presión en la sierra. Por lo tanto, la 1 es falso. ¿Qué dice la 2? En el sistema internacional de unidades, ¿la presión se mide en qué? Claro, por ende menor presión. Muy bien, Eduardo, muy bien. A ver, te pregunto, ¿qué dice la proposición número 2? ¿La unidad de la presión en el sistema internacional es el barómetro? ¿Es el bar? No, pues, ¿cuál es? No es el bar, no es el bar, ¿ya? No es el bar. ¿Qué cosa? ¿En qué se mide la presión? En pascales. Hay que anotarlo por aquí, ¿eh? Proposición número 2 sería falso también, ¿no? La proposición número 2 es falso. Ya que la presión se mide en pascal, ¿no? La presión en el sistema internacional se mide ¿en qué? En pascal, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice la proposición número 3? La presión que ejerce el peso de un ladrillo sobre el área de apoyo es independiente cuál sea dicha área. ¿Qué dice la 3? ¿Es independiente? No. Falso. Depende del área. Porque no sabemos cómo es el ladrillo, ¿no? Para el líquido sí, pues. En los líquidos sí, no depende del área. En los líquidos no depende del área. Mira, mira por acá. Fíjate la diferencia entre un líquido y un sólido, ¿no? Ahí está, ¿ve? Un líquido contenido en este recipiente, ¿no? Entonces, la presión del líquido se calcula como densidad de gravedad por la altura, ¿no? No depende del área de contacto. En cambio, en el sólido sí, pues, va a depender de esa área, ¿no? No de que su masa se distribuye por toda la zona. Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el caso de los sólidos, depende del área de contacto, ¿no? Considerando al ladrillo como un paralelepípedo, como lo puse en una nota. Claro, puede ser, pero tú no sabes cómo es el ladrillo tampoco, pues. Hay diferentes tipos de ladrillos. ¿Qué tal si el ladrillo es una pandereta? Con huecos para el techo, ¿no? O sea, no se sabe, pues. Si te diría un sólido, claro que depende de la altura, ¿no? Cómo esté el ladrillo también. Pero cuando, en general, de los sólidos, escúchame por favor, en general para los sólidos, depende del área de contacto, ¿ya? En general, para todo en general, ¿ya? En el caso de los sólidos, acá lo vamos a poner, ¿ya? Mejor. Proposición número 3. Falso. En el caso de los sólidos, mucho cuidado, ¿eh? En el caso de los sólidos, la presión depende del área de contacto. Del área de contacto, ¿ya? En cambio, en los líquidos no, pues, no hay que confundir, ¿ya? En los líquidos no. Porque en cuanto a los líquidos, el líquido ocupa, pues, el recipiente que lo contiene y a la vez también ejerce presión por todos lados, ¿no? ¿Ve? La presión en Bolivia es poderoso. Puede ser. La presión en Bolivia. No, en Bolivia hay menos presión, ¿eh? Estamos a menos, hay menos presión en Bolivia, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? La presión en Bolivia es menor, ¿no? Porque
A mayor altura, menor presión, o sea. Ya, termino este problema. 1. Ya. Miren lo que dice el problema 10. ¿Qué marcaron en la 10? Entonces, en la número 9, todas son falsas. La número 9, todas son falsas. ¿Qué dice la 10? Identifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Las fuerzas involucradas con la presión atmosférica actúan únicamente en forma vertical hacia abajo. No. No. Cuando hablamos de la presión atmosférica, miren por acá, por favor. Esta es la pregunta número 10. Uno pensaría que la fuerza que ejerce la atmósfera, mira esto. Quiero que veas acá, mucho cuidado. Mira esto de acá. Ponte que acá está un plano inclinado. ¿Cómo actúa pues la presión atmosférica, no? Y acá viene la presión atmosférica. Todo esto viene a ser la atmósfera. Pero cuando la atmósfera actúa, genera fuerzas de forma perpendicular a la superficie en contacto. Acá también. Ya es. ¿Qué dice acá? Las fuerzas involucradas con la presión atmosférica actúan únicamente en forma vertical hacia abajo. No. Las fuerzas involucradas con la presión atmosférica actúan perpendicular a la superficie en contacto, ¿ya? Muy bien, la atmósfera en toda parte del líquido. No, mucho cuidado ahí, Eduardo, mucho cuidado. Mucho cuidado aquí. Entonces, ¿qué dice la proposición número 1? Todos en la proposición número 1. Proposición 1. Las fuerzas involucradas, ¿ya? Las fuerzas involucradas, ¿ya? Las fuerzas involucradas con la presión atmosférica las fuerzas involucradas con la presión atmosférica actúan perpendicular a las superficies en contacto. A las superficies en contacto, ¿ya? Es decir, no solo en forma vertical, ¿ya? Sino tiene que ser perpendicular a todas las superficies en contacto. Diagonal, perpendicular acá o perpendicular acá, ¿ve? ¿Se ve ahí? Siempre perpendicular a la superficie en contacto y no solamente en dirección vertical. ¿Me entienden ahí? De esa forma va a actuar la presión atmosférica. Debido a los gases, las partículas que contiene la atmósfera es la que impactan continuamente con la superficie. Presionan por acá, presionan por allá, presionan por acá. Siempre en forma perpendicular a la superficie, ¿ya? Ya está. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, ¿ya? Siempre perpendicular a la superficie. ¿Qué dice la 2? La presión atmosférica aumenta con la altura desde el nivel del mar. Ya hemos visto, ¿ya? Desde el nivel del mar, la presión atmosférica aumenta con la altura. Diga, por favor. Sí, en ese sentido te estás equivocando, Eduardo. En toda la parte superior del líquido sí, pues, pero no en todo el líquido. A ver, no en todo el líquido, ¿verdad? Estamos hablando de la superficie del líquido de la misma. En toda la superficie del líquido de la misma. ¿Ya, Eduardo? Ahí no es el principio de Pascal, ¿eh?
Sí, igual. Igual Johan. Johan me hace una pregunta chévere por acá. Dice, profe, en caso de un recipiente con un gas, ¿la presión ejercida por el gas siempre es perpendicular al recipiente? Sí. Siempre va a ser perpendicular. El gas, como la atmósfera son... A ver, la atmósfera está constituido por aire, por gases. Y como es constituido por gases, es un fluido, los fluidos ejercen presión sobre las paredes que lo contienen. Pero al ejercer presión, ejercen fuerzas. Pero esas fuerzas van a ser siempre perpendicular a la superficie. ¿Ah? Muy bien, ¿qué más? La proposición número 2 es falso, ¿no? La 1 es falso, la proposición 2 también es falso. ¿Por qué es falso en la proposición 2? Porque la presión disminuye con la altitud. A medida que usted va subiendo más altura a nivel del mar, la presión va disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué digo acá? La presión atmosférica disminuye con la altitud, ¿no? Disminuye con la altitud. Con la altitud. Muy bien. ¿Qué dice la 3? La fuerza que ejerce la atmósfera sobre una placa de vidrio. Vamos a ver la 3. ¿Será verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Proposición número 3. La fuerza de la atmósfera es igual al de frente, ¿no? Mejor le pongo así, a la formulita general. La presión atmosférica se calcula como la fuerza de la atmósfera sobre el área. Pero si esta área vale 1, ya está. Entonces, ¿qué decimos acá? Que la fuerza de la atmósfera va a ser igual a 101,3 kilonewton. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? La 3 es verdadero. Muy bien. Entonces, ¿qué marcamos acá? Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Qué clave es? Muy bien, Hans. Hans creo que dijo la A, ¿no? Sí. Sí, Eduardo. Para alturas pequeñas, la presión es prácticamente lo mismo. ¿Eh? Muy bien. Es prácticamente lo mismo. Pero ahí sí hay diferencia de alturas. ¿Eh? Ya. Muy bien. Volvemos después del descanso para ustedes. ¿Les parece? 8 minutitos. ¿Ya? Volvemos a las 11. ¿Eh?